programa sobre migración entre Radio Progreso de Honduras y Altavoz Radio. ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidas, bienvenidos a este programa especial, un programa especial que nos adentrará en un viaje que nos llevará a sentir, nos llevará a emocionarnos, pero también nos llevará a reflexionar. Mi nombre es Emerson Segura y le damos la más cordial bienvenida en este programa de Altavoz Radio, en toda la red Altavoz Radio, en Mazatlán, en Coatzacoalcos, en Tapachula, un lugar sin duda de pasada de muchos y muchos hermanos migrantes en Campeche, pero también en esta ocasión especial por este programa, en una colaboración especial con TV Migrante y también con Radio Progreso Honduras en el 103.3 frecuencia modulada. Como le decía, iniciaremos un viaje a lo largo de 2 horas que compartiremos, preguntaremos y también escucharemos diversas experiencias asociadas a la migración, a la movilidad humana y los invitamos a que puedan sintonizarnos no solo en Altavoz Radio, también en Radio Progreso, sino en nuestras redes sociales. Nuestras redes sociales, Altavoz MX Radio en Facebook, Instagram y también X antes Twitter y también por Altavoz Radio Web. Pero sin más, los invitamos a que pasemos a este viaje donde usted está cordialmente bienvenida y bienvenido. No, haga la mano. Y por ahí tenemos. Entonces dame también, tomates, papas. Mi nombre es Santiago, tengo 20 años. Honduras es mi patria y mi punto de partida. Lo que más disfruto en la vida es reunirme los viernes por la tarde con mi amiga Ernestina. Tiene la misma edad que yo. Nos conocimos en el mini súper del señor Tomás, donde trabajo. Ella hace los mandados que le encarga la señora de la casa donde labora haciendo el aseo. Ernestina es delgada, morena, pequeña de tamaños, dientes blancos, muy blancos. Adoro su sonrisa. Al reunirnos, compartimos el último cigarrillo de la cajetilla. Tenemos un acuerdo. Los lunes compramos una cajetilla, la repartimos los cigarrillos por la mitad y el viernes fumamos el último. Decimos que así ahorramos dinero, pero la verdad, yo lo hago porque me ilusiona esperar los viernes para verla, conversar con ella, soñar juntos. También compartimos historias, sonrisas y mucha tristeza. Desde muy pequeños, trabajar fue la única elección que tuvimos. Estudiar nunca fue opción. Casi siempre nuestros encuentros de viernes terminan con lágrimas, a veces por las risas de felicidad y a veces por tristezas compartidas. Nuestras vidas se desgastan entre un trabajo mísero con un salario que no alcanza para nada. Ernestina llegó tarde a nuestra cita. Cuando ya me iba, la vi venir. Se cubre el rostro. Cuando le pregunto qué pasó, levanta la vista. Su morena piel pinta surcos de sangre y a su sonrisa le faltan 3 dientes. Desde ese día no duermo, pensando en lo sucedido a Ernestina. Perdí mi trabajo. No tengo ánimo de seguir. Se acabaron los viernes de cigarros. Se acabaron las sonrisas. Tomé decisiones importantes para mí y para Ernestina. Guardo en una bolsa de plástico las pocas pertenencias que tengo. Un par de pantalones, 2 playeras, calcetines, una gorra y la estampa de Nuestra Señora de Suyapa, mi virgencita protectora. La radio portátil que me regaló Ernestina no pienso dejarla.
irá conmigo. Salgo de casa sin hacer ruido. Mi madre se interpone. Con lágrimas en los ojos me pide que no me vaya. Le explico que todo irá bien, que le mandaré dinero. Le pido un abrazo, no me lo da. Solo persigna mi frente, me da la bendición. La escucho llorar bajito. La movilidad humana, hay que decirlo, no se reduce a simples cifras. La movilidad humana, como la migración y la vida misma, está hecha de historias. Historias para compartir e historias como la que escuchamos de Ernestina. Y justamente para hablar de estas historias, para hablar sobre cómo se vive la migración, cómo se vive la movilidad humana, cómo se viven estas historias de amor y seguramente también de desamor, nos enlazamos con Karen Paredes. Ella es encargada de comunicaciones en Radio Progreso Honduras, en una colaboración especial de Altavoz Radio y TV Migrante. ¿Qué tal, Karen? Bienvenida aquí a este programa especial. Hola, muy buenas noches. Qué gusto poder saludarles a ustedes, a Emerson, muchísimas gracias, a toda la red de Altavoz Radio y por supuesto a la audiencia de Radio Progreso, que estamos conectados y conectadas para poder compartir con ustedes desde Honduras. Es muy grato poder saber pues que tenemos historias de alguna u otra manera que nos unen y que podemos compartirla a través de estos espacios. Karen, tú, pues digamos que a partir de tu trabajo en una radio como Radio Progreso en Honduras, una radio de muchos años, una radio que también ha estado del lado de muchas causas, me gustaría pues preguntarte, generalmente la migración, las historias migrantes son vistas desde, hay que decirlo, desde un amarillismo por momentos, por otros a partir de la tragedia. Y quería preguntarte, desde tu punto de vista, desde tu experiencia en Radio Progreso, ¿por qué? ¿Por qué es importante que, por ejemplo, Radio Progreso, un instrumento, pues sea, digamos que llevado a los migrantes y así le puedan dar voz, pues a las diversas, pues realidades que enfrentan los migrantes allá en Honduras, Karen? Bueno, porque yo creo que aparte del trabajo que nosotros estamos haciendo para visibilizar esas historias, también nos ayuda el poder poner en agenda pública por qué la gente le toca irse de su tierra, le toca irse de sus lugares, el por qué toma esta decisión tan peligrosa, ¿no? Yo creo que hay toda muchas temáticas estructurales que llevan a que la gente tome esta decisión. Yo creo que a través de medios de comunicación que tienen mucho humanismo como ustedes, que son parte de Altavoz Radio, y bueno, desde Radio Progreso tratamos de hacerlo, queremos seguir manteniendo la temática en agenda porque todo lo que sucede a nuestro alrededor, sobre todo en la región centroamericana, muchas decisiones que se toman en las políticas migratorias, pues nos afectan directamente y yo creo que si no tomamos la decisión de tenerlo en agenda, de no escuchar, de escuchar aquellas voces que van en ruta migratoria, todo lo que es la violencia que enfrentan, pues al final eso pasa como si nada y yo creo que es importante que lo mantengamos. Karen, Centroamérica es uno de los pasos forzados de cientos de miles de migrantes, muchos migrantes que vienen de la selva del Darién este año, incluso ya se están rompiendo récords sobre la cantidad de mujeres, de niñas, de familias completas que están atravesando el Darién y al mismo tiempo eso convive, por ejemplo, con decisiones gubernamentales como las que veíamos recientemente por parte del gobierno panameño, del gobierno colombiano, del gobierno de los Estados Unidos. Quería preguntarte, ¿qué impresión tienes sobre la sensibilidad que tienen los medios de comunicación o también otras radios específicamente en el tema migratorio? Bueno, yo creo que tienen demasiado, utilizan mucho el sensacionalismo, ¿no? Y el amarillismo, el primero en poner también, dependiendo cuál sea la agenda informativa de cada medio, ¿verdad? Poner el dedo en la llaga sobre algunas cosas, en no profundizar, en solo ver como a la persona, claro que es importante ver a la persona que va en esta ruta migratoria, pero no ven el trasfondo
de esto, ¿no? El hecho de que los países se pongan de acuerdo o tengan que seguir una línea, en este caso desde Estados Unidos, para ir bajando el muro, ese muro sur de Estados Unidos, incluso llegando hasta el país de Panamá, sobre todo si hemos visto en los últimos meses, Panamá ha recrudecido un poco lo del paso por el Darién y eso ha implicado de que muchas familias que vienen del sur de América pues se enfrenten a otros peligros. Yo creo que los medios de comunicación nos quedamos muy cortos y muy cortas en visibilizar la problemática de fondo que hay detrás de la historia de una persona que sale, que huye de su país o que le toca, ¿no? En buscar otro lugar para poder sobrevivir. Y Karen, por ejemplo, a partir de tu experiencia, ¿tú crees que las historias, por ejemplo, de migrantes son abordadas con frecuencia en los medios tradicionales allá en Honduras? ¿Hay una disonancia muy grande entre televisión y tal vez radio? ¿Cuál es tu impresión sobre esto? Pues fíjate que es interesante porque nosotros somos un país con una migración cotidiana, o sea, y sobre todo porque en los últimos años nos hemos vuelto un país de tránsito, ¿no? Eso que Exacto. ya mencionabas, toda la gente que pasa por toda esta ruta centroamericana, pues también llega a Honduras. En el último año hemos registrado más de 249,000 personas que han ingresado a Honduras de manera irregular y que van hacia Estados Unidos o hacia México, que ese es su destino final, pero realmente los medios de comunicación en su mayoría aquí en Honduras solo lo tratan cuando hay una crisis, cuando uno de los municipios al sur de Honduras colapsó con la llegada de tantas personas que venían en esta ruta o cuando aparecieron las caravanas de migrantes, ¿no? En el año 2018. O sea, ahí sí era un tema en agenda de todos los días. Sin embargo, creo que, como, bueno, como mencionaba, es importante también ver el trasfondo, ¿no? Y cuando no ves el trasfondo, entonces no lo tenés, a menos que haya una crisis y que esa crisis te lleve a tenerlo dentro de la agenda cotidiana. Pero si no pasa desapercibido el tema de migración, ahora también a lo mucho también se está tocando el tema de la importancia de esas personas que llegan a Estados Unidos o que llegan a un destino y que están sosteniendo al final la economía hondureña con el tema de las remesas, ¿no? Entonces, ahora sí es un tema importante o cuando hay estas crisis, pero en la cotidianidad nos resulta muy difícil encontrar en los medios de comunicación que se toque el tema migratorio y sobre todo las causas estructurales que llevan a la gente a irse. Y Karen, por momentos tengo la impresión que pues la migración se ve como un problema a resolver y esto sucede en los medios de comunicación en México, lo vemos también en la región en América Latina, con mayor razón lo vemos sobre todo, por ejemplo, en los medios en los Estados Unidos, donde ven a la migración como un problema a resolver y más bien pues la migración es real y debería verse como un asunto, digamos que a gestionar desde la dignidad y el respeto, ¿no? Exactamente, o sea, es el hecho de ver la migración como un derecho humano, o sea, la gente tiene derecho a moverse, pero a moverse porque, bueno, porque quiere hacerlo, ¿no? No porque esté obligado a hacerlo. Entonces, piensan que, bueno, hablar del tema de migración y decir, vamos a resolver este problema, pero realmente el problema no es la migración, el problema es todo lo que causa de que la gente tenga que moverse obligadamente, ¿no? De sus territorios. Si las políticas públicas en nuestros países, sobre todo en la región centroamericana, mejoraran el tema de la economía, el tema de la pobreza, de la dignidad de la gente al momento de tener un trabajo, pues yo creo que el tema de la violencia también, que eso lleva a mucha gente ahora, es una de las grandes causas de desplazamiento forzado de la población. Si se resolvieran esas causas estructurales, entonces la migración no sería un problema, es un derecho de la gente el poder movilizarse, ¿no? Pero yo creo que, como bien lo apuntas, es el tema de ver la migración como un derecho y desde la dignidad humana. Y Karen, para ir concluyendo, me gustaría preguntarte, allá en Honduras, ¿tienen la impresión respecto al enfoque migratorio, por ejemplo, en cuanto a la relación con México? ¿Tú ves desde los medios de comunicación un cambio, por ejemplo, en la política del actual gobierno mexicano respecto al hondureño? ¿Lo ven, digamos que
o ves incluso un nivel de continuidad. ¿Cuál es tu impresión, Karen, tú que ves, digamos que de cerca, pues todos estos flujos que como ya mencionábamos, pues no es lo mismo ver la nota de vez en cuando, cada 15 días, cada tragedia en los medios de comunicación, a estar viendo pues la realidad y sus efectos de manera cotidiana? Bueno, yo creo que sin duda alguna México tiene un gran desafío y es porque es el país vecino normalmente el país de destino de estas rutas, de estas poblaciones migrantes, ¿no? Entonces es el hecho también de ir tratando de llevar una relación de alguna u otra manera estable con Estados Unidos en cuanto a sus políticas migratorias, pero creo que ha mejorado, al menos lo que nosotros hemos visto desde acá, ha mejorado el tema de darle la oportunidad a la gente para esperar ahí en México el tema de una cita para el asilo. Yo creo que eso también ha ayudado. Algunas organizaciones también han trabajado mucho en tener algunas casas refugios, algunos albergues que de alguna u otra manera dan un mejor acompañamiento, una mejor estadía a la población que va en ruta. Creo que le falta muchísimo tanto a los países de la región como a México, ¿no? Sobre todo de tratar a la gente con dignidad desde las autoridades, desde las fuerzas de seguridad de los estados, tanto también a la población, ¿no? Que es la población que mira estos flujos migratorios. Entonces, yo creo que algo ha mejorado en los últimos años, al menos en tener esta oportunidad de dar a que la gente pueda esperar ahí su cita para el asilo, pero falta muchísimo más, sobre todo en tratar a la gente con dignidad. Karen, pues muchísimas gracias por estar en este programa de Altavoz Radio, en este programa especial en colaboración con Radio Progreso Honduras y con T Migrante. Muchísimas gracias, Karen, por estar aquí. No, gracias a ti, Emerson, y bueno, a todo el trabajo, a todo el equipo de trabajo de Altavoz Radio y desde Radio Progreso, pues estamos muy contentos de poder tener esta temática en agenda en colaboración con ustedes. Ahí lo tenemos a Karen, esta mirada desde Honduras, y los invitamos también a todos, a toda nuestra audiencia, pues a que consulte Radio Progreso 103.3 FM, donde pues tienen diversidad de temas, entre ellos desde luego la migración. Y ahora nos enlazamos con un testimonio de alguien que pues vivió en carne propia no solo lo que representa, lo que constituye salir del lugar de origen, sino que viajó en la denominada Bestia, este tren que pues lamentablemente ya se ha convertido en un ícono y en un símbolo de diversos pues migrantes que buscan una nueva vida en camino hacia el país del norte, hacia los Estados Unidos. Y escuchamos ahora a Néstor Baiza. ¿Qué tal, Néstor? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal, Néstor? Bienvenido a este programa especial de Altavoz Radio con T Migrante y también Radio Progreso, ya como escuchábamos. Néstor, tú viviste la migración en carne propia. ¿En qué situación te encuentras actualmente? Compártenos un poco, pues, de lo que ha sido, digamos que tu travesía y tu trayecto, pues, en los últimos meses. Pues en los últimos meses, pues gracias a Dios me he sentido bien aquí en Honduras, pues trabajando en lo que se puede, pues soy del área rural de campo y, y actualmente pues me encuentro en condiciones muy bien de salud, eh, solo que estoy desempleado, pero trabajamos en casa. Y Néstor, me gustaría preguntarte, tú en algún trayecto que hiciste de intento, tengo entendido, de llegar a los Estados Unidos, te subiste a la Bestia, ¿es así? Perfecto. Allá por el año 2002, Ok. a mi edad de 16 años, Uy. intenté viajar a Estados Unidos y en el trayecto de lo que es llegando a Tapachula, pues lastimosamente ahí me caí del tren y perdí una pierna, pues no fue mucho lo que corrí en el tren, pero sí conocí la situación pues que se vive, movilizarse en México de esa manera, enfrentarse al crimen organizado, enfrentarse a pandillas, eh,
a la intemperie de todo, aguantar hambre, es objeto uno del crimen organizado, por decir las pandillas, pues en ese tiempo ahí conocí las pandillas lastimosamente y por miedo a todo eso fue que me pasó el accidente. Y Néstor, como tú, hay muchísimas familias, muchísimos hombres, muchísimas mujeres, hay menores que están buscando llegar a los Estados Unidos y desde luego la Bestia, pues es una de las vías lamentablemente más socorridas. Y bueno, tú lo hiciste siendo muy joven. Si pudieras transmitirle algo a la gente que está pensando en hacer este viaje, que tal vez no dimensiona lo que esto implica y los peligros alrededor de este, ¿qué les dirías? Pues que es demasiado riesgoso y pone en peligro su vida y muchos la de su familia, pues es una ruta muy difícil, pues entre más adentro de México te encuentres con diferentes obstáculos vas a tener y creo que es mejor buscar una vía más correcta, pues México hoy día da la oportunidad de poderse movilizar con una visa humanitaria o con un permiso y no exponerse a la ruta, pues porque la ruta le trae muchas consecuencias, eh, no solo de que puede perder una pierna, sino que hasta su vida. Y, y de paso, hay situaciones que puede ser secuestrado por el crimen y si no tiene las condiciones económicas, pues lastimosamente hasta la vida le pueden quitar. Así es. Y Néstor, tú actualmente estás buscando quedarte en Honduras. Nos comentabas, estás en búsqueda de trabajo. ¿Buscarías quedarte en Honduras o buscarías, por ejemplo, ya no llegar a los Estados Unidos, sino tal vez en México? ¿Cuáles son tus planes, Néstor? Bueno, de hecho yo el año pasado, en mayo de este año, cumplí un año que yo regresé de la ruta migratoria. Esta vez lo hice por autobús, pero uno al ver que el país no le da las oportunidades para poder desarrollarse acá y acá está bien complicado, eh, uno aquí lucha. De hecho, yo tuve la oportunidad de estudiar y, y aún teniendo un pequeño título académico, pues cuesta porque hay mucho, pues el sistema de gobierno, las políticas públicas no son muy adecuadas para la reinserción laboral, máximo cuando eres una persona que has migrado, que es retornado desde la ruta migratoria, es bien difícil. Néstor, muchísimas gracias por estar en este programa especial en colaboración de Altavoz Radio con TV Migrante y Radio Progreso Honduras. Muchísimas gracias y esta es tu casa, Néstor. Sí, gracias. Bueno, ahí tenemos este testimonio de Néstor Baiza, quien pues ya lo señalaba, con tan solo 16 años, hizo este recorrido en La Bestia. Y para seguir hablando de esto, de los alcances, de los límites, de las implicaciones de la migración, me da mucho gusto enlazarme con Nimsi Arroyo. Ella está encargada de comunicación del albergue Hospitalidad y Solidaridad en Tapachula, Chiapas, y que pues desde luego también es de casa este albergue. ¿Qué tal? Bienvenida, Nimsi. Hola Emerson, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por esta oportunidad para poder platicar, ¿no?, de este tema tan importante. Pues Nimsi, ya escuchábamos testimonio de Néstor, pero como Néstor hay muchísimas historias de muchas personas que se encuentran pues saliendo de su lugar de origen por la violencia, en búsqueda de mejores oportunidades en un contexto adverso. Me gustaría arrancar esta conversación contigo preguntándote desde tu experiencia, ¿cuáles son las principales adversidades que ustedes identifican, por ejemplo, desde el albergue allá en Tapachula, que pues es también uno de los epicentros y uno de los principales pasos de miles y miles de migrantes, Nimsi? Pues bueno, ahora sí que las personas que son desplazadas y que hacen ahora sí que esta ruta a través del país y quienes ingresan, sobre todo por la parte de Tapachula, que es en donde nosotros trabajamos,
como bien dices, se enfrentan muchísimos retos, ¿no? Enfrentan, bueno, uno de los obstáculos principales es justo esta perspectiva que hay como por parte del gobierno, que es la de abordar la migración como un tema de seguridad nacional y no desde una perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Esto que tiene que ver, bueno, que cada vez es más complejo para las personas encontrar una forma de regularizarse en el país si no es solamente a través de la solicitud de asilo, ¿no? Hace muchos años, quizás unos 9, 10, pues había otras alternativas que proponía el Instituto Nacional de Migración para que las personas pudieran regularizar su estancia en el país. Y eso creemos que de muchas formas pues facilitaba, ¿no? el tránsito de las personas, pero de unos años para acá también con el aumento de la diversidad de nacionalidades que están entrando en el país, pues las medidas cada vez se han vuelto más rígidas, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los principales obstáculos porque estos trámites o este trámite de asilo, pues puede ser un trámite que tarda muchísimo tiempo para las personas, ¿no? Entonces, de ahí se derivan otros retos bien importantes, que es, bueno, si ese trámite va a durar por lo menos 6 meses, 3 meses, ¿cómo voy a hacer para subsistir, no? ¿Cómo Claro. le voy a hacer para poderme alimentar en este país o tener acceso a una vivienda, tanto para mí o con el grupo familiar con el que estoy viajando, ¿no? Entonces, de ahí se van sumando esos retos y que, claro, no podemos dejar de lado pues los retos que se ponen en la mesa que vienen por parte del crimen organizado, ¿no? Como quienes transitan pues los aumentos en secuestros o las cuotas que les piden para avanzar en ciertas zonas del país, quienes suben al tren. Son como estos retos, como los dividiría como en esas tres partes, ¿no? La parte de gobierno, la parte del crimen organizado y la parte que deriva pues en el encontrar los medios, ¿no? Para poder subsistir en la parte del país en donde te encuentres para esperar tu trámite. Nimsi, uno de los ángulos, digamos que en los medios de comunicación, es que también, por lo menos en el norte del país, en México, en la frontera norte de México con los Estados Unidos, también digamos que hay una propagación importante de infodemia o de noticias falsas, digámoslo, ¿no? Quería preguntarte, a partir de lo que ustedes ven en el albergue, ¿qué efecto tiene? Es muy común, por ejemplo, que gente se esté compartiendo en chats de WhatsApp información falsa, información que van a cerrar la frontera, información que si llega Donald Trump de un día para otro va a deportar a miles y miles de mexicanos o que van a evitar el paso vehicular de personas. Quería preguntarte, ¿ustedes cómo viven eso y cómo lo hacen también para que no se propague y darle la información correcta a la gente, pues para evitar pues sentido de pánico y digamos que lleve a las personas a ser impulsivas y a tomar pues las decisiones no tan correctas y salir incluso en un sentido de urgencia? ¿Cómo hacen para enfrentar eso? Sí, bueno, justo como dices, están, o sea, los medios de comunicación, pero también los canales de comunicación que utilizan las Exacto. personas migrantes, que como ya mencionas, pues puede ser WhatsApp o grupos de Facebook, ¿no? En donde se puede encontrar muchísima información, justo como esta que dices, ¿no? De que van a cerrar la frontera o hay momentos en los que nos ha tocado que de repente se corre el rumor de que no, es que van a abrir la frontera solo para personas venezolanas, ¿no? O nicaragüenses. Entonces, ¿qué pasa? Pues entonces suma a una situación ya adversa para las personas que están en trámite y que tienen que esperar, pues suma un sentimiento de angustia, de desesperación, de tengo que moverme ya y avanzar para poder llegar antes de que se cierre la frontera, ¿no? O antes de que cambie esta información que está circulando. Y la verdad para nosotros es como luego se vuelve muy complicado eh, uno, que las personas de verdad un tanto confíen en que uno les está diciendo de, a ver, espérate, tenemos que investigar esta información, ¿no? Tienes que investigar, tenemos que saber qué es lo que está pasando en la frontera norte para que justo las decisiones que tomes en este momento sean las más adecuadas, ¿no? Pero se vuelve como muy complicado. La realidad es que se mueve esta información de formas tan rápidas y Claro. siempre encuentran a alguien que ya cruzó, ¿no? Y entonces este sentimiento de tal persona que estaba aquí hace un mes ya cruzó y ya está allá, si esa persona pudo hacerlo, yo también, ¿no? Entonces como que de alguna forma, pues sí ignoran muchos de los riesgos o de los retos que se pueden enfrentar, por ejemplo, si van viajando con menores de edad, ¿no? Pero Claro. es una situación de verdad
muy preocupante esta información. Lo que nosotros, bueno, algo en lo que nos apoyamos muchísimo es que en nuestras instalaciones tenemos unas pantallas informativas en donde cuando vemos que está un rumor de este tipo, pues empezamos a buscar noticias que puedan informar de mejor forma o abrir incluso como canales de comunicación dentro del albergue con charlas para empezar a explicarles la situación cómo está, ¿no? Por ejemplo, cuando estaban los cambios de títulos en Estados Unidos, lo que hacíamos era apoyarnos en otras organizaciones que daban información justo sobre el proceso jurídico en Estados Unidos para poder aclarar todos estos rumores o aclarar todas estas dudas y entonces las personas de alguna forma pues se informaran mejor y se desengañaran un tanto de esta información que puede ser muy volátil y pues las noticias falsas de repente pues entre más distribución tienen van creando como un sentido de realidad muy palpable para las personas, ¿no? Entonces, nosotros más bien vamos buscando estas formas de estar dando información continua de estos rumores cuando se nos participa, ¿no? Pero de repente a veces la gente se empieza a ir y entonces ya investigamos qué pasó y bueno, es que está este rumor y entonces empiezan a ir, ¿no? O con las caravanas, pues también vemos cambios muy bruscos en la población porque pues está esta necesidad de seguir avanzando y como te decía al principio, las medidas o las formas de que la gente pueda avanzar, por lo menos desde Tapachula, cada vez se vuelven mucho más rígidas, ¿no? De repente puede ser y entre comillas fácil entrar a Tapachula, pero de repente se vuelve complejo poder salir de ahí. Y Nimsi, para ir concluyendo, por ejemplo, en estos días veíamos que el gobierno a través del Instituto Nacional de Migración anunciaba que pues ya arrancaban estos corredores seguros para migrantes, ¿no? O sea, el envío de autobuses justamente para evitar rutas que pudieran poner en peligro a los migrantes, pero vemos que esto no es suficiente. Tú, ¿cómo lo has vivido desde el albergue? ¿Crees que ha faltado una mayor información sobre estos servicios? ¿Qué impresión tienes? Y justo nosotros lo llegamos a percibir este tema de los autobuses, Ujú. sobre todo por ahí del 2021, 2022, cuando en Tapachula había un grupo muy grande de población haitiana que empezaron a moverles en autobuses, ¿no? Y aquí, ¿qué pasaba? Por ejemplo, ¿no? Con las personas haitianas, es que la diferencia de idioma, pues no permitía que la información pudiera, digamos, ser explicada de forma correcta Claro. con esta población. Y después nosotros nos enteramos que los movían y era de que los iban y los dejaban en cualquier ciudad, la que fuera, pero sin mayor información, ¿no? O sea, es como, voy y te muevo de Tapachula a San Luis Potosí y te dejo en San Luis Potosí y adiós, ¿no? Pero no te informo dónde hay albergues, dónde está alguna estación de migración para que puedas continuar con tu trámite de asilo si ya es que lo iniciaste, ¿no? O sea, es como justo, no hay una información clara para las personas de qué implica movilizarles en autobuses y creo que tampoco es una información que se comparte en realidad con los organismos o con las instituciones y organizaciones de la sociedad civil que estamos en estos puntos donde podamos conocer por completo qué implica este tipo de movilización, ¿no? Para que nosotros también podamos informarle a las personas de, ok, si te vas a ir en ese autobús, esto es lo que va a pasar, ¿no? Te van a mover a esta ciudad, te vas a encontrar tal cosa, o sea, no hay ese tipo de información que permita a las personas otra vez desplazarse de una forma completamente informada. Creo que ese es un gran problema, ¿no? O sobre todo cuando hay personas con diferentes idiomas al español, que no siempre se traduce esa información, ¿no? Entonces va Claro. creando ahí brechas informativas muy importantes. Nimsi, muchísimas gracias por estar aquí en Altavoz Radio y bueno, bienvenida, bienvenidos. Esta es tu casa y pues seguimos en comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Ahí escuchábamos a Nimsi, pues del albergue Hospitalidad y Solidaridad en Tapachula, Chiapas. Y ahora, pues seguimos en este viaje de este programa, Ernestina, un viaje obligado, una colaboración de Altavoz Radio con TV Migrante y también Radio Progreso en Honduras. Los invitamos a que en redes sociales nos sigan y desde luego nuestro streaming también por Altavoz Radio. Y ahora nos enlazamos con Rocío Hernández, ella es coordinadora del albergue Casa Migrante Monseñor Guillermo Razenhauer en Deoluta, Veracruz. ¿Qué tal? Bienvenida, Rocío, aquí a TV Migrante Altavoz Radio. Ay, hola, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Por problemas de la señal no puedo encender la cámara, pero voy a intentar para ver si se puede descargar más adelante, ya saludarlos en Perfecto. persona. Perfecto, Rocío, Soy no te Rocío. preocupes. Muchísimas gracias. Pues, Rocío, me gustaría arrancar. Venimos de un viaje, pues, de testimonios, de también balance sobre lo que es lo que implica la migración Tapachula y pues tú estás en Oluta, Veracruz. Me gustaría preguntarte, pues, ¿cómo reciben a las personas en contexto de movilidad en esta etapa de su viaje? Por ejemplo, pues, cuando están pasando justamente por Veracruz, Rocío. Bueno, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Rocío Hernández, soy de la Casa del Migrante Monseñor Guillermo Ranzáguar González, de aquí de Oluta, Veracruz. Y bueno, pues ¿cómo los recibimos? Nosotros recibimos a las personas en tránsito, a las personas solicitantes en la condición de refugiado, recibimos también a las personas retornadas de Estados Unidos y de toda la zona norte, de la zona centro, incluso de la misma zona sur que son asegurados hacia Villahermosa. Nos canalizan lo que es Médicos Sin Frontera, los hospitales, los consulados, los diferentes albergues, como es el de Coatzacoalcos. También nos canalizan, nos llegan personas a través del Instituto Nacional de Migración, ya que ahora han implementado los albergues temporales que se llaman los CAS, los Centros de Asistencia Social, donde, bueno, como pues modificaron la ley por el suceso de Chihuahua, de la incidencia que hubo, ahora no pueden permanecer más de 24 horas, pero pues ahora los canalizan a los CAS, ahí sí permanecen hasta una semana, hasta 8 días, 10 días, y las personas que ahí requieren de la necesidad, tienen la necesidad de la protección internacional, pues son canalizadas aquí a la Casa del Migrante para iniciar su proceso. Entonces, ¿cómo también los recibimos? Bueno, pues los recibimos muy devastados, los recibimos muy vulnerables, ya que en su travesía, pues es un camino bastante peligroso. Identifican el estado de Veracruz como el más peligroso que el paso por el Darién, ya que sufren demasiado secuestro, violan pues ya todos sus derechos humanos, ¿verdad? Todos sus derechos los violan, pues también son extorsionados, ahora son detenidos por el Instituto Nacional de Migración, que deberían, ahora ya también la Guardia Nacional, las diferentes policías, como la municipal, la estatal, la Fuerza Civil, la Guardia Nacional, y bueno, son amedrentados, Claro. extorsionados, golpeados por todos ellos. Entonces, pues es un albergue que alza la voz, que también defiende sus derechos, pero también cuidando esa parte de la seguridad, ¿verdad? Más bien de la inseguridad hacia nosotros los defensores, pues siempre tenemos un poco de temor también, porque no vayamos a ser pues violentados, incluso hasta desaparecidos por hablar de las personas y de las instituciones que cometen estos delitos. Entonces vienen con problemas de salud mental, aparte de todo lo físico, aparte de todo lo económico, se vienen emocionalmente devastados, tristes, con miedo, con angustia, con persecución. Además son varios temas, uno es el tema de la seguridad, el otro tema es el de salud, el otro de sus procesos, o sea, y pues así es como los recibimos a todos y a cada uno de ellos. Rocío, bien señalas, pues la importancia de la asistencia no solo médica, no solo física de alimentos, sino también la psicológica y la mental en la que pues llegan cientos y cientos, miles de migrantes. Me gustaría preguntarte, en ese sentido, ¿qué tipo, hay algún tipo de ayuda para, digamos que un acompañamiento psicológico para estos migrantes, ya que sean no solamente el físico, sino también un acompañamiento, pues justamente para que puedan encontrar pues calma?
Sí, desafortunadamente nos vemos limitados económicamente para tener a alguien ya fijo aquí dentro de la casa del migrante. Mas, sin embargo, no nos cerramos a dar ese servicio, ya que buscamos unas psicólogas clínicas voluntarias que vienen 3 veces por semana y que hacen las detenciones y que, bueno, tenemos una ruta de canalización para poderlos enviar a lo que es el Hospital Valentín Gómez Faría y poder recibir sus tratamientos psiquiátricos, porque algunos ya vienen con problemas desde su país de origen y a otros, que es la mayoría, pues se origina por toda la travesía y por todo lo que ellos han vivido, es donde ya vienen con estos padecimientos. También estamos trabajando en coordinación con Médicos Sin Fronteras, ya que vienen al mes vienen 2 veces a dar las consultas pues clínicas de los casos más específicos, donde ya requieren de un acompañamiento, vuelvo a repetir, Claro. clínico. Las otras psicólogas, pues bueno, dan los primeros auxilios psicológicos, hacen terapias grupales, terapias individuales, los atienden subsecuentes, porque ese es el objetivo de la casa, que llegan de una manera vulnerable y se puedan ir ya pues bien tanto en sus procesos legales como psicológicos, como económicos, porque también cuando ya son solicitantes y obtienen su constancia de solicitud, pues ya son incorporados a la inserción laboral, lo que es el programa Bienestar, que solamente abarca lo que es la zona sur. Y entonces Al parecer perdimos en la conexión a Rocío Hernández. Ella es coordinadora de la Casa Migrante Monseñor Guillermo Rasanhauer y nos contaba justamente de qué manera reciben y brindan apoyo a las personas en movilidad. Nos hablaba también de retornados. La migración pues también nos pone hacia la mirada sobre cómo incorporar a los que pues regresan con una dimensión pues cultural, bueno, una dimensión profesional. Ahí tenemos a Rocío. Rocío, ¿me escuchas? sí, quién sabe qué pasó aquí, No pero te me quedé preocupes, hablando. no te preocupes, Rocío. Oye, me gustaría preguntarte, tú mencionabas también que atienden a muchos retornados. Hay varios migrantes, quería preguntarte, que deciden, por ejemplo, quedarse a vivir en Oluta o en Veracruz, o sea, que buscan fincar o echar raíces en Veracruz, o la mayor cantidad de migrantes, digamos, que están en tránsito. Bueno, la mayoría, pues yo le diría que un 5% se queda a Ok, radicar por esta zona. Desafortunadamente, una es el tema de inseguridad, donde estamos en una zona muy peligrosa, y dos, no hay empresas donde podamos hacer como convenios para todas estas personas que se puedan integrar a algún trabajo. Eso los limita a quedarse. Hay muchas personas que sí lo desean, pero salen a buscar trabajo, desafortunadamente. Hay que trabajar mucho y que hemos estado trabajando este año haciendo incidencia social, donde realizamos una campaña de no a la discriminación, a la xenofobia, al racismo, también que salimos a marchar como unas 3,000 personas, donde, bueno, decíamos que no somos migrantes, somos refugiados. Hemos estado participando en algunos foros precisamente para que se dé a conocer. Hicimos una carrera con causa donde participó todo Luta Cayucan. Se dio a conocer, se dio a saber. Hoy precisamente tenemos un evento de un baile que se llama Evento con Causa, un baile con causa, y es precisamente para tener esa visibilidad de que el extranjero no viene a hacer las cosas a los calificativos que la gente comúnmente comenta, ¿no? De que vienen a claro. quitarme el empleo, para que vienen de su país, son unos pandilleros, etcétera. Entonces estamos dando a conocer el evento del día de hoy, se va a llevar a cabo a las 9 de la noche y están las diferentes radios contactándonos para unas entrevistas y entonces estamos haciendo esta incidencia para recaudación de fondos y también pues para hacer esa incidencia social donde ellos puedan, donde la ciudadanía se dé a conocer que estamos presentes y que el extranjero
tiene todos los derechos y uno de ellos es a la educación, a la Claro. vivienda, al trabajo y demás. No es fácil, pero ahí estamos luchando, trabajando día a día para que se pueda algún día consolidar, ¿verdad?, bien esto y no se vea al extranjero como un objeto, sino como un ser humano, como todos nosotros. Entonces, sí, la mayoría desea quedarse, pero no hay trabajo, no hay seguridad y todavía falta mucho por hacer. Pues ahí lo tenemos, Rocío, y pues a toda nuestra audiencia también allá en Coatzacoalcos, pues les hacemos también esta invitación, les extendemos el baile con causa para recaudación a las 9 de la noche este viernes. Rocío, muchísimas gracias por estar en este programa de Altavoz Radio, este programa especial. Muchísimas gracias. No, gracias por la invitación. Y los invitamos exactamente al Domo Central del Soconusco, Veracruz, que es muy conocido, donde, bueno, pues va a estar Jimmy Sale Calor, que es muy conocido en todo el estado de Veracruz y en todo México. Es un grupo cumbiero y que, bueno, vamos a participar para que se haga también esa incidencia y se dé a conocer que la migración no tiene fronteras y que la migración, pues, no es un delito y que todos tenemos derecho a migrar. Todos tenemos derecho a migrar. Muchísimas gracias a Rocío. Y bueno, ahí tenemos todos los detalles de este baile con causa. Pero nos vamos, los invitamos a que pues siga en este viaje que iniciamos hace unos minutos, un viaje para algunos, ya lo decía al inicio, un viaje reflexivo, un viaje emotivo, pero tal vez como Ernestina, un viaje obligado. El tiempo sigue su marcha. El polvo del camino y los primeros rayos de sol me despiertan. Lo primero que hago es ver el rostro todavía hinchado y con moretones de Ernestina. Me duele verla así. Me llena de alegría verla junto a mí. Ya llegamos. Hasta aquí llego. Bájense rápido, no quiero problemas. La voz del chofer que nos trajo hasta las orillas del río Suchiate, frontera con el estado de Chiapas en México. Despierta Ernestina, se espanta, la abrazo. Ya llegamos, le digo. Ernestina es pequeña al igual que las mujeres que han logrado subir a la bestia. Sus manos se aferran a los barandales como si fuera lo último que tocarán. Se lastimó la muñeca izquierda y el hombro también. Su rostro sigue con las huellas que la expulsaron de su tierra natal. Está callada, sigue sin sonreír, sin regalarme esa sonrisa que tanto extraño. Nos acomodamos entre vagones que transportan carbón. Si tenemos suerte encontraremos espacio para dormir. El cansancio, la falta de alimentos y el andar de la bestia nos arrullan. Gotas diminutas sobre nuestros cuerpos nos despiertan. La humedad pesa. Me cuesta trabajo respirar. Me tallo los ojos. No sé cuántas horas he dormido. El tren se ha detenido. Un letrero desgastado y oxidado anuncia: bienvenidos a Coatzacoalcos. Ernestina no está junto a mí. La busco con la mirada. No me perdonaría si algo le pasara. Grito desesperado con el aliento entrecortado. Mi garganta se rompe. Veo salir a Ernestina de una casa pequeña. En sus manos trae algo. Es comida, es pan. Tiene 2 panes. Me ofrece uno, el otro es de ella. Lo come con gusto. Por primera vez veo nuevamente su sonrisa, su maravillosa sonrisa. Sin dientes, pero sonrisa al fin. El viaje continúa.
Un pedazo de pan es un pedazo de mundo. Ernestina logró que le regalaran alimento, agua para beber y lo mejor de todo, volvió a sonreír. Su sonrisa, el mejor alimento. Ernestina, un viaje obligado. Ya estamos aquí en Ernestina, un viaje obligado, un programa especial de Altavoz Radio con Radio Progreso Honduras y TV Migrante. Eduardo Galeano señalaba, decía el escritor uruguayo, que los humanos no estamos hechos de átomos, sino de historias. Vamos a escuchar la siguiente pieza de American Way of Death de Daniel Rodríguez Moya. Poema a la bestia. Tan filoso es el viento que provoca la marcha de la herrumbre sobre largos raíles, travesaños del óxido. Y qué difícil es ignorar el cansancio, mantener la vigilia desde Ciudad Hidalgo hasta Nuevo Laredo, sobre el Chiapas Mayap que el sol inflama. Nadie duerme en el tren, sobre el tren. Agarrados al tren, todos buscan llegar a una frontera, a un sueño dibujado como un mapa con líneas de colores, una larga y azul que brilla como un río que ahoga como un pozo. Atrás quedan los niños y su interrogación, las manos destrozadas de las maquiladoras que en un gesto invisible dicen adiós. Espérenme, es posible que un día me encarame a un vagón. Queda atrás Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, un corazón de tierra que late acelerado. Las gentes congregadas muy cerca de la vía, con un trago en la mano, el olor a fritanga y a tortilla, como si fueran fiestas patronales, esperando el momento para subir primero y no quedarse en el andén del polvo, montar sobre la bestia en el tren de la muerte, o esperar escondidos adelante, en los cañaverales, con un rumor inquieto, y esquivar a la migra. Después habrá silencio durante todo el día, un silencio asfixiante, como un arco tensado que no escogió Diana y una tristeza de funeral sin cuerpo y paz de cementerio. Es mejor no pensar en las mutilaciones, en la muerte segura que hay detrás de un descuido o en los rostros tatuados. Amenazan igual que los jaguares, aprovechan la noche y sus fantasmas y ya todo es dolor y más tragedia. Es tan lenta la noche mexicana. Bajo la luna inquieta, una herida de hierro y de listones traza un perfil oscuro, un reguero de sangre que seguir. El olor de la lluvia sobre la tierra seca se corrompe mezclado con sudor y gasóleo. Es agua que no limpia, que no calma la sed, que sucia se derrama entre las grietas de la vieja máquina, una oscura metáfora del animal dormido. Escrito en un cartel, Nuevo Laredo, lugar por explorar. El coyote ya espera para cruzar el río, atravesar desiertos y burlar el control, la Border Patrol, los perros, helicópteros. ¿Aquello tan brillante es San Antonio? El sol de la injusticia que percute las sienes. Sopla el viento filoso en la frontera y otro tren deja atrás el río Suchiate. Los niños, las maquilas, la arena de un reloj que se hace barro. Transitan los vagones por los campos donde explotan las más extrañas flores. Pasan noches y días, como sogas del tiempo en marcha circular. Cada milla ganada a los raíles aleja en la llanura otra estación del sur. Marcha lenta la máquina, con racimos de hombres a sus lados. El humo del gasóleo difumina un perfil que se pierde a lo lejos. Ha pasado la bestia, camino a la frontera. Avanza hacia el norte, el viejo traqueteo de un tren de mercancías. Escrito por Daniel Rodríguez Moya.
Caminos que están hechos de heridas, heridas, travesías, pero también de descubrimientos. Eso es el camino de los migrantes, de miles de migrantes que pues buscan una salida para pues encontrar mejores oportunidades laborales, que huyen de la violencia, pero también que les sirve para pues compartir historias y, ¿por qué no?, también compartir mucho, mucho cariño. Eh, la migración en ningún momento debe ser vista como algo ilegal, ya nos lo decía hace unos momentos Rocío. La migración es pues el camino, el cual todos llevamos dentro, porque al final todos somos migrantes. Ernestina, un viaje obligado. No todos los viajes son por elección. Algunos son para salvar la vida. El cansancio, la falta de alimentos y el andar de la bestia nos arrullan. Ernestina, un viaje obligado. Un programa sobre migración entre Radio Progreso de Honduras y Altavoz Radio. Ya estamos de vuelta en este programa especial de Altavoz Radio, Ernestina, un viaje obligado, un programa especial entre Radio Progreso Honduras, Altavoz Radio y TV Migrante. Los invitamos a que compartan y nos puedan ver no solo por la red Altavoz en las 12 emisoras en el país, sino también por streaming, y que nos compartan @altavoz MX Radio en Facebook, Instagram y también en X, antes Twitter. Estábamos hablando sobre la migración, sobre cuáles son sus alcances desde la desinformación, desde el apoyo y el acompañamiento psicológico, desde los testimonios en carne viva, en voz de quienes han vivido pues adversidades y obstáculos al momento de salir de su lugar de origen. Y ahora nos enlazamos con Rosalba Rivera. Ella es coordinadora de niñez migrante del IMUMI, del Instituto para las Mujeres en la Migración. ¿Qué tal, Rosalba? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, Maxón, y gracias por la invitación. Un honor participar. Pues Rosalba, ya mencionábamos cuáles eran los ángulos desde donde estábamos viendo la migración, los medios de comunicación, la desinformación para, pues digamos que pues la propagación de noticias falsas, lamentablemente, entre las comunidades migrantes que los llevan a tomar decisiones, y también qué es lo que hace en los albergues de acompañamiento, no solo a nivel físico, sino también emocional y psicológico. Me gustaría preguntarte, ustedes desde el IMUMI, ¿de qué manera han visto que se ha visto, digamos que modificada la migración en los últimos años, en específico en cuanto a las mujeres y los niños? ¿Han visto que estos dos sectores han aumentado o por el contrario han disminuido? Hace algunos años escuchábamos pues esta crisis de los menores no acompañados en Centroamérica y a lo largo de México. ¿Qué balance hacer, Rosalba? Sí, efectivamente hemos visto muchos cambios en los últimos quizá 3 o 4 años en cuanto a los perfiles que están pasando ahora por nuestro país. Anteriormente, como bien lo decías, teníamos en su mayoría en el tema de niñez migrante a niñez adolescencia, más bien adolescencia no acompañada, y que predominó, como bien lo dices, durante más o menos de 2014 hasta 2020 quizá, cuando empezaron también en México a venir las caravanas, estas caravanas que empezaron en 2018, 2020. Veíamos muchísima adolescencia no acompañada, pero ahí justo en ese momento también empezamos a ver a muchas familias, sobre todo niños chiquitos viajando con sus familiares, con sus madres o con su familia completa o con sus cuidadores, no necesariamente a veces los parientes directos, y nos empezamos a dar cuenta que era muy interesante que buena parte de esta población también son mujeres, sobre todo madres solteras, adolescentes que ya tienen familia, que ya vienen con niñas y niños, o mujeres embarazadas,
Entonces de ahí nuestra preocupación también de poner una mirada sobre todo al tema de género para saber qué es lo que está pasando con, no solamente con las mujeres que ahora están aumentando y con los núcleos familiares que son los que ahora tenemos más, sino también con las poblaciones de la diversidad sexual, ¿no? La población LGBTIQ y todas esas poblaciones que están saliendo por cuestiones de género de sus países de origen. Y también parte de la dinámica que estamos viendo en los recientes años es la diversidad de nacionalidades, ¿no? Anteriormente teníamos en su mayoría flujo centroamericano y pues hemos visto que debido a las convulsiones políticas y sociales en los países del sur, pues cada vez tenemos, como sabemos, más personas venezolanas, también últimamente ecuatorianos, peruanos, eh, de otras partes de intercontinentales, por ejemplo, de Angola, de otros países de África. La migración china también la hemos visto presente mucho más. Y pues no se diga la haitiana, que ha seguido con un número importante de personas, pero también como combinándolas con las personas chilenas, hijos de haitianos, Claro. y brasileñas que han nacido también en esos países provenientes de Haití en su momento. Entonces ahora tenemos una diversidad súper interesante en México y un reto importante también por focalizar la atención y las políticas que sean adecuadas a los perfiles y a las necesidades que hoy en día estas familias y personas están presentando. Rosalba, mencionabas dos sectores, digamos que todas las personas de la diversidad, que no solamente, digamos que nos lleva a la arena, a la cancha de la interseccionalidad, ¿no? Donde no solamente son personas migrantes, personas en movilidad, sino también que forman parte de la diversidad, ¿no? Y entonces los desafíos que digamos que enfrentan a la hora de salir de su lugar de origen, pues van por partida doble, ¿no es así? Así es. Sí, en principio de cuentas, pues ellos salieron generalmente por violencia asociada a su condición de género, por un tema de discriminación social, y es lo mismo, desgraciadamente, que a veces vienen a vivir en México, ¿no? En México todavía tenemos a un país muy, pues un poco atrasado en cuanto a la perspectiva de los derechos de la diversidad sexual, y tendemos a ser también muy discriminatorios. Hay pocos espacios en los que esta comunidad se puede sentir acogida y puede hacer respetar sus derechos. Los servicios, por supuesto, también a veces se ven limitados por la condición de género, en el sentido de que hay algunas, incluso clínicas que no los atienden o espacios educativos que los rechazan. Y no se diga pues los delitos sexuales delitos de cualquier tipo, a los que ellos son sometidos, y pues por el cruce de la condición migratoria, como tú bien lo señalabas, la interseccionalidad ahí es muy evidente, pues vemos que ellos no denuncian generalmente porque tienen miedo de, como no tienen documentos en México, puedan ser deportados o devueltos a ese lugar en donde ellos fueron agredidos inicialmente, y que por supuesto su vida corre peligro si los llevaran a retornar. Entonces, es una condición de vulnerabilidad también muy interesante, muy importante, y por supuesto no se diga si son niñas, niños o adolescentes, o si son incluso padres de familia que tienen pues un montón de realidades también que solventar en estos momentos. Y por ejemplo, Entonces sí, se complejiza mucho. claro, y Rosalba, por ejemplo, este sector de la diversidad que se encuentra en movilidad también se enfrenta en muchas ocasiones, por ejemplo, al tema de la documentación, ¿no? O sea, donde también de por sí los migrantes muchas veces tienen problemas o son robados o pierden la documentación de sus países de origen. También vemos que, desde luego, para personas de la comunidad LGBTIQ+, pues también el desafío ahí aumenta, ¿no? Donde la identificación tal vez no era como ellos la indicaban en sus papeles, en sus países de origen, y mucho menos, pues, en sus países de tránsito, ¿no es así? Y todo un tema también legal y jurídico ahí. Bueno, de por sí, como bien lo señalas, el tema de la documentación cuando tenemos a personas irregulares es un gran problema, porque hay pocas formas de que las personas se regularicen en México. Una posibilidad es que soliciten la condición de refugiado y a través de esa condición puedan tener
sus documentos, aunque ahí es el tema también de la identidad sexual que habría que, pues todo un asunto, ¿no? Que cómo las autoridades reconocen esa identidad de género en el momento que emiten sus tarjetas por razones humanitarias o su tarjeta de residencia permanente, etcétera. Pero antes de eso, todavía hay problemas importantísimos en México, como esto de que no se les está dando una tarjeta de razones humanitarias, aunque la ley así lo prevé, a estas personas que tienen una vulnerabilidad importante o que han sido víctimas de delito o que son niñas, niños y adolescentes y que la ley señala que ya por el solo hecho de tener esas condiciones tendrían que tener una tarjeta por razones humanitarias y poderse regularizar en México y gozar de los derechos que aquí suceden. Pero hemos visto que no suceden esas cosas, sino todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, a los niños que nacen en México, es muy complicado que los registros civiles les puedan dar su acta de nacimiento porque los padres no tienen a su vez sus propias actas de nacimiento o a veces no las traen apostilladas o a veces les piden una serie de requisitos administrativos que evidentemente están fuera del alcance, como esta constancia de domicilio mayor a 3 meses, y pues las personas migrantes no tienen generalmente un lugar para vivir, más que los albergues que son afortunadamente los que los acogen, pero es como muy complicado que el registro civil tome en cuenta estas características, estas necesidades que tienen las personas en situación de movilidad, y mucho menos que estén todavía adecuadas a las situaciones que se necesitan cubrir cuando es una persona de la diversidad sexual, ¿no? Todavía en México hay un poco esa laguna y pues falta muchísimo trabajo que hacer de capacitación y de sensibilización con los funcionarios públicos, sobre todo el registro civil, pero de todas formas de todos los ámbitos administrativos en donde son los servicios que necesitan, ¿no? Salud, educación y todo lo demás que se necesita para vivir en unas condiciones dignas. Rosalba, muchísimas gracias por estar en este programa de Altavoz Radio y bueno, también los invitamos a toda nuestra audiencia a que puedan seguir el trabajo del IMUMI. ¿En dónde podemos encontrar las redes sociales, Rosalba, del IMUMI? Claro que sí, tenemos una página web, que es muy fácil, imumi.org, y también tenemos el Facebook, que es IMUMI AC, y el Twitter, que es IMUMIDF, y el Instagram, que es imumi_mx. Ahí estamos al tanto de las noticias más importantes en temas de migración. Ahí tenemos las redes sociales. Muchísimas gracias, Rosalba. Sin duda, un trabajo muy importante el que hace el Instituto para las Mujeres en la Migración, en acompañar a los menores de edad y también a mujeres también que son madres. Y pues los invitamos a que nos sigan acompañando en este programa especial, Ernestina, un viaje obligado, donde pues todos los migrantes pues llevan consigo generalmente objetos, ¿no? Objetos que por momentos puede ser alguna fotografía, puede ser algún recuerdo familiar, pero también en muchas ocasiones basta solo una radio. Ernestina y yo cambiamos de vagón. Logramos acomodarnos en una caja que por lo menos nos cubre de la lluvia y el sol. Con el lento andar de la bestia escucho voces que cantan. Un grupo de viajeros sonríen, cuentan anécdotas. Tomo de la mano a Ernestina. Nos acercamos al grupo de migrantes. Nos invitan a integrarnos con ellos. Se trata de cantar la canción que viaja en nuestras mochilas, en nuestra memoria y corazón, la que nos recuerda a nuestras familias, a los amigos, a nuestro país. La bestia sigue su camino impasible. No le importa si ríes o lloras. Es de fierro, fría e insensible. ¡Es México! ¡Es México! Ernestina y yo nos levantamos al escuchar el grito que anuncia el próximo destino. El tren disminuye su andar.
5 sujetos abordan ágilmente el vagón en el que viajamos. Bienvenidos a la Ciudad de México, cabrones. ¿Quieren pasar por aquí? Les va a costar, hijos de la chingada. Los sujetos, 3 hombres y 2 mujeres, comienzan a revisar la bolsa de plástico y papel que cargan las pocas pertenencias que llevamos. No encuentran nada con valor. Se enojan, nos insultan, maltratan a las mujeres. No podemos hacer nada ante las navajas y pistolas que nos señalan. Ubico a Ernestina a mis espaldas. Es lo único que puedo hacer. Ella llora aterrada. Se espanta ante el asalto y los recuerdos que carga. Temblamos. ¿No traes nada, cabrón? Entonces pásanos a tu vieja. Le dicen a la pareja que antes cantó con nosotros. La Ciudad de México nos recibe con los brazos abiertos. Estábamos escuchando Madame de John Steve Brunache, una petición de Víctor de Haití, a quien le mandamos un fuerte abrazo y un saludo desde Altavoz Radio. Y para continuar en este viaje migrante, me da mucho gusto recibir aquí en el estudio, en la cabina, a Laura Cabello. Ella es encargada del programa Hilos que nos unen de la Organización Internacional para las Migraciones. Laura, bienvenida aquí a este programa en Altavoz Radio. Muchas gracias, Emerson, y un saludo para todas las personas que nos están escuchando. Pues Laura, te escuchamos, venimos de un programa donde tuvimos un acercamiento con personas que están directamente desde la sociedad civil en albergues, dando apoyo y acompañamiento a los migrantes, donde nos señalaban pues los diversos retos a los que se enfrentan desde los psicológicos, desde los físicos, pero ahora me gustaría que contigo pues nos ayudaras a esta mirada desde los organismos multilaterales, desde los organismos internacionales, en específico de la OIM y de este programa Hilos que unen, que tengo entendido, pues arrancó desde finales del año pasado, estoy en lo correcto, y pues cuéntanos un poco de qué va Hilos que unen, pues organizado por la OIM. Muchas gracias. Pues mira, primero contarte que la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, es la agencia de la ONU que está enfocada en velar por una migración segura, humana y ordenada. A partir de ahí, la organización tiene un programa, que es el Programa Regional sobre Migración, del cual se desprende un proyecto maravilloso que me toca liderar, que se llama Comunicación para el Desarrollo. Y Comunicación para el Desarrollo es una metodología de cambio de comportamiento que tiene 3 pasos esenciales. Es decir, nosotras salimos a diferentes comunidades en México y conocemos o aprendemos cuáles son los conocimientos, las actitudes y las prácticas que las personas tienen frente a la migración. Okay. Por ejemplo, tú ahorita hablabas de las personas que conforman organizaciones de la sociedad civil que están en los albergues. Sin embargo, parte del programa que llevamos de la metodología está enfocada en un trabajo para las personas mexicanas, y eso es Hilos que nos unen, historias más allá de las fronteras, ¿no? Es una campaña de comunicación que tiene como objetivo poder conocer y entender qué tanto saben las personas sobre migración, qué tanto saben sobre las personas migrantes y sobre las razones por las cuales tienen que dejar sus países. Así que eso es en esencia. Y Laura, por ejemplo, digamos que aquí hice mi lista de temas que señalaste. Mencionabas, por un lado, que están, digamos que también parte de su trabajo es identificar pues estos comportamientos Exacto. de la sociedad frente a la migración. Exacto. Y en ese sentido, quería preguntarte, ¿cuáles son los principales hallazgos que han encontrado, por ejemplo, la diferencia entre si la gente identifica a un refugiado que de un migrante, Ajá. a una persona en movilidad? La pregunta, desde luego, del elefante en la habitación sobre qué tan racistas, por ejemplo, son las y los mexicanos. ¿Cuáles son los principales hallazgos? Mira, vamos a empezar con un dato súper interesante. Yo, antes, para crear Hilos que nos unen, hicimos una investigación en abril del 2023 en la que descubrimos que 7 de cada 10 personas en México, y estoy hablando de personas mexicanas, han sido discriminadas por lo menos una vez. Ajá. Eso quiere decir que el 70% de la población ha sido discriminada. Eso te lleva a saber
que la discriminación es una práctica común en la sociedad mexicana. Luego, lo que empezamos a investigar es si eso es una práctica común en la sociedad mexicana, ¿cómo es cuando están en contextos o en entornos donde hay personas en tránsito, ¿no? O en procesos de movilidad? Entonces, es muy interesante porque yo no me iría tan lejos de si una persona puede diferenciar entre un perfil de una persona migrante o de una persona refugiada. Yo iría un paso más simple y preguntaría, ¿realmente las personas saben qué es migrar? ¿O solamente tenemos esta concepción de que migrar es una persona que sale de su país y luego entonces tiene que buscar una oportunidad? ¿Será que nosotras también somos unas personas migrantes? Y lo somos, ¿no? En realidad, la migración es muchas cosas. Es desde que tú tomes tu pasaporte y decidas pasar unas vacaciones fuera del país, eso es migrar. Incluso al interior del país. O ¿no? incluso al interior del país, exactamente. El concepto de migrar de la OIM, que nuestro glosario está en línea en nuestra página web, es una persona que va de un punto a un punto B. No tiene temporalidad y no forzosamente tiene que cruzar una frontera. Entonces, en realidad, estamos volviendo a lo básico, a qué tanto sabemos de la migración, ¿no? Y, por ejemplo, me gustaría preguntarte, Laura, vemos, por ejemplo, en diversos procesos sociales y políticos que la tentación de decir qué tan racista es la gente, qué tan clasista es la sociedad mexicana en los Estados Unidos. ¿Qué otros hallazgos han encontrado, por ejemplo, desde la OIM? Por ejemplo, muchas personas enfocan diversos tipos de violencias por los cuales las personas migrantes nacionales o internacionales atraviesan en México, ¿no? Pero hay uno del que casi no se habla y eso tiene que ver con el discurso de odio, ¿no? Claro. La palabra es poderosísima y el cómo la usas también, ¿no? Entonces, parte del discurso de odio está relacionado con qué tanto las personas están conscientes de que están generando discurso de odio o no. O si saben qué significa Exactamente, discurso de odio, ¿no? exactamente. Entonces, ¿cómo es que medimos eso? Y eso tiene que ver con los hallazgos. Si yo te dijera que solamente 4 de cada 10 personas en México saben qué significa la palabra xenofobia, pues sería muy complicado que las personas se pudieran dar cuenta si están siendo xenófobas o no. Claro. Si lo que están diciendo es un discurso xenófobo o no, si es discurso de odio o no. Y lo mismo pasa con la palabra discriminación. A lo mejor es más común o más normal que se use. Sin embargo, solamente 6 de cada 10 personas en México saben qué significa la palabra discriminación. Ahora, si tú juntas estas dos palabras, pero además aquí vamos a usar una nueva, ¿no? Que tiene que ver con racismo y discriminación también, aporofobia. Ajá. La aporofobia, para todas aquellas personas que nos están escuchando y que es a lo mejor una palabra nueva, es el miedo a la pobreza, es el miedo a la gente pobre, ¿no? El cómo se ve. Ajá. Y eso me lleva a una de las principales causales de discriminación que encontramos en nuestra investigación y es la apariencia. Ajá. Entonces, no importa si es una persona migrante mexicana o una persona migrante internacional, el cómo te ves es fundamental porque está ligada a no tener dinero, que es la segunda causal, ¿no? Entonces, bueno, un poco es no tener dinero, la apariencia, el color de piel, el ser mujer, las creencias, ¿no? Costumbres también, y el dónde vives también es una causal. Entonces, en realidad, cuando tú tienes un abanico de 8 causales, significa la capacidad que tienen las personas para crear discursos de odio de manera diversa, ¿no? Y Laura, por ejemplo, una de las pistas donde descansa esta estrategia de comunicación en hilos que unen, descansa en el lenguaje, ¿no? Exacto. O sea, quería preguntarte, ¿cuáles son las estrategias que desde hilos que unen, digamos, que identifican y creen que es importante, digamos, que alimentar pues un discurso que desestigmatice a las personas, que se logre hacer un cambio, que al final es un cambio cultural o social, que es en el lenguaje, que no es nada sencillo, Laura? Exacto. Mira, primero agradecemos nuevamente el espacio porque momentos como estos son maravillosos porque podemos llegar a muchas personas, ¿no? Segundo, tenemos una estrategia de comunicación 1 a 1. Eso quiere decir que el equipo en la OIM nos preparamos y salimos a comunidades a crear talleres participativos con contrapartes de gobierno, con museos, con organizaciones de la sociedad civil y creamos escenarios culturales donde la gente aprende
qué significan las palabras, cuándo las usamos, por qué las usamos y cuándo estamos haciendo un discurso negativo. Entonces, la metodología en realidad es muy lúdica. Por ejemplo, tenemos experiencias que creamos para el Museo Interactivo Papagayo en Villahermosa. Entonces, le hablamos a la niñez sobre la migración y sobre el cambio climático y por qué los niños tienen que dejar su país, por ejemplo, con un lenguaje adecuado para los niños, ¿no? Y, por ejemplo, ¿cómo ha sido su experiencia con los medios de comunicación? ¿Los has percibido receptivos? ¿Hay espacios en los medios tradicionales para abordar temas como la migración? Y no solo la migración, digamos que en un tema informativo, que es como realmente se aborda, sino también ya pedagógico. Fíjate que tenemos pocos meses, soy honesta, sin embargo, tenemos una gran aliada que es Coco Guerra, por ejemplo, en Puebla, que también está con SICOM, tiene un programa Migranteando, perdón por el gol para Coco, pero ha sido una gran aliada que nos ha dado espacios cada vez que vamos a Puebla. El propio Museo de los Ferrocarriles tiene una radio comunitaria. Entonces, en realidad hay medios aliados, pero también estamos muy interesadas en ayudarles a cambiar los discursos y las narrativas, ¿no? Y es que, Laura, por ejemplo, vemos los datos, la encuesta nacional sobre discriminación 2022 señala que el 28.8% de la población migrante en México manifestó haber sido discriminada por lo menos una vez en un lapso de 12 meses. Asimismo, que el 56.4% de esta población consideró que sus derechos no son respetados, ¿no? Y también la innovación de que estas variables se incorporen en este tipo de encuestas, ¿no? También eso ayuda a socializar cómo estamos parados en estos temas, ¿no, Laura? Totalmente, pero además contarte que una persona migrante no es diferente de una persona mexicana, ¿no? Hay una Carta Universal de los Derechos Humanos, entonces hay documentos internacionales, sobre todo México tiene una vinculación importante entre la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, entonces es casi imposible no poder reconocer que tenemos acceso a los mismos derechos o deberíamos de tener acceso a los mismos derechos, ¿no? Y me gustaría también detenerme, tal vez, digamos, a las personas que estamos involucrados en los medios de comunicación o que abordamos la migración desde algún lado, tal vez vemos de manera más inercial o natural, por ejemplo, identificar a la OIM, ¿no? Como parte de Naciones Unidas, pero también tenemos la Agencia de Refugiados Palestinos, ¿no? O sea, de Naciones Unidas, sí. O sea, digamos que el macrocosmos multilateral de Naciones Unidas, ¿no? Sí. ¿Nos podrías contar un poco sobre cómo funcionan, dónde están, digamos que las sedes centrales? Totalmente. ¿Son regionales? ¿Solo funcionan en ciertas ciudades? Cuéntanos un poco de este andamiaje desde lo más institucional. macro, la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, está en todo el mundo. Estamos en 190 países. En México tenemos 10 oficinas y una de las oficinas más grandes está en la Ciudad de México. Como te comentaba, la misión de la OIM es velar por una migración ordenada, segura y humana. Y la verdad es que yo les invitaría a que visiten nuestras redes sociales. Tenemos todas las redes sociales, tenemos una página web maravillosa, una biblioteca virtual que también pueden visitar con miles de publicaciones. Y también te podría decir que estamos en la mejor disposición. OIM es un espacio colaborativo y los que nos tienen es un espacio colaborativo y que todos los productos que tenemos, por ejemplo, hemos creado podcast con el Instituto Matías Romero, está en su Spotify, hemos creado podcast también con el Museo Nacional de los Ferrocarriles, que también están disponibles en la misma plataforma. Todos nuestros procesos creativos son participativos, es decir, ningún producto es nuestro, es de y para la comunidad, así que dejamos la puerta abierta por si Altavoz quiere formar parte de alguno de nuestros productos, son más que bienvenidas, bienvenidos, y esa es la manera en la que trabajamos. Laura, muchísimas gracias, ya lo decías, una migración segura, humana, ordenada, que también ha sido trasladadas estas tres palabras, pues en buena medida a las plataformas políticas del gobierno actual de México, que ha insistido de diversas maneras que cuáles deberían ser las vías para las personas que deciden pues migrar y dejar su lugar de origen. Laura, muchísimas gracias por estar aquí en Altavoz Radio y pues bueno, aquí es tu casa, nosotros encantados de tenerte aquí y podemos tenerte ojalá próximamente, pronto. Con mucho gusto, nosotras los visitamos.
Ahí lo tenemos y ahora vamos con un testimonio. Ya hablábamos hace unos momentos de la migración de mujeres, de madres y de niños. En esta ocasión vamos a escuchar a Juliana, una niña de tan solo 10 años, de salvadoreña, sobre cómo salió de su país y recorrió México. Hola, soy Juliana, soy de El Salvador, tengo 10 años. Mi vida era normal, iba a la escuela, mi mamá tenía trabajo, nosotros íbamos a la escuela. Entonces, mi tía se fue y mi mami estaba pensando en irse o no irse porque la vida no es fácil en El Salvador. A todos que hagan señas con los dedos se lo están llevando a presos, aunque no hagan nada, aunque no sean nada, le toman fotos, lo suben a Facebook y están diciendo cosas todas estas. El día que nos fuimos, mi mami los despertó a la 1 de la madrugada. Nos dijo, despiértense, alisten sus cosas, porque nosotros ya los vamos, yo ya no quiero estar viviendo así. Un coyote los pasó a la frontera de Guatemala hasta llegar acá. Bueno, llegamos acá, duramos un año aquí en Tapachula, en ese albergue. Caminé mucho, aunque diga la gente que no cuesta demasiado. Yo que soy una niña, hay gente que no soporta caminar hasta allá arriba. Yo le doy gracias a Dios porque lo pude lograr, pero por la migra no pude llegar hasta mi lugar. Era Estados Unidos. Entonces subimos. Encontré un gatito. Yo le dije a mi mamá que si los podíamos llevar, dijo que no. Había vacas muertas, había una gran panza de vaca y no había mosca, nada, y toda la gente ahí, ¿verdad? Pero veíamos a la migra, fue muy difícil eso. Y seguimos en nuestro viaje migrante. Y para continuar, le doy la bienvenida a Inés Martínez, de 1 de 7 Migrando de Chihuahua. ¿Qué tal, Inés? Bienvenida a Altavoz Radio. Hola, ¿qué tal, Emerson? Qué gusto poderte escuchar y pues estar con ustedes esta tarde-noche. Saludos desde la norteña ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Pues encantada de estar con ustedes. Inés, pues cuéntanos un poco cuál es el trabajo, cómo surge el proyecto 1 de 7 Migrando, que tengo entendido proporciona asistencia médica, psicosocial, asesoría jurídica incluso. Cuéntanos cómo surgió esta idea de 1 de 7 Migrando. Bueno, pues ahorita escuchando el testimonio que me antecedió, pues precisamente ante esta realidad que nos lastima muchas veces a todos de poder ver a niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, llegar hasta Chihuahua capital en las vías del tren, llegar en este tren que, como decía la pequeña que estaba dando su testimonio, después de caminar durante horas y días enteros, pues pueden subirse al tren y llegar a veces hasta Chihuahua, que es generalmente como llegan a la capital. Y pues entre el 2012, 2013, un grupo de personas empezaron a percatarse de hombres, mujeres, niños, niñas que llegaban en el tren y que a veces no tenían forma de alimentarse o un lugar donde estar. Entonces empezaron varias personas voluntarias a unirse, a llevar alimentos. Y posterior a eso, ya en el 2016, se une un grupo de jóvenes, entre ellos jóvenes abogados, y empiezan a trabajar en este proyecto de 1 de 7 Migrando, una asociación civil que tiene dentro de su objeto social, pues precisamente enunciado el apoyar a personas en contexto de movilidad que llegan hasta Chihuahua capital y también a personas desplazadas. Generalmente nuestro campo de acción está en las personas en contexto de movilidad, personas que también les llamamos migrantes. Y bueno, es así como se constituye 1 de 7 Migrando, que pues ya tiene 8 años en esta labor y que precisamente pues buscamos esta alternativa con visión de derecho humanista, con una visión de ayuda en todo momento a estas personas
que vienen en este contexto de movilidad y como bien lo comentas, en nuestro modelo de atención, pues está desde lo que es la ayuda humanitaria, que tiene que ver con el hospedaje, la alimentación, inclusive que tengan un espacio digno donde puedan tener una regadera, donde puedan tener internet para que ellos puedan continuar sobre todo con este programa de aplicación que tan conocido como es CBP One y que les permita pues tener acceso a la búsqueda de una cita para poder llegar hasta los puertos de entrada en Estados Unidos. También, pues, dentro de este modelo de atención tenemos la asesoría, orientación y representación legal, porque pues también sabemos que no bastaba con la ayuda humanitaria, que había que ir más allá, tener una visión de largo plazo y también que tuvieran una defensa de sus derechos humanos. Los tratados internacionales, nuestra propia constitución, nos indican, ¿verdad?, que tenemos igualdad de derechos. Entonces, es por ello que ha sido tan importante para nosotros este equipo jurídico durante todos estos años. Y bueno, pues la asesoría entre lo que es el asilo, lo que es el refugio, las demás alternativas de esta regulación en México, esta regulación migratoria en México. Y pues también hemos considerado importante la ayuda psicológica para este caminar que tienen las personas en contexto de movilidad y las circunstancias en las que llegan, inclusive pues ya en el norte del país, ¿no? En un Claro. territorio tan extenso como lo es Chihuahua, con casi 250,000 kilómetros cuadrados y que, como decía la niña, no es una cosa menor el tener que caminar después de bajarse del tren. Y pues también la ayuda médica, que gracias al servicio social y a muchos médicos que han querido coincidir con nosotros en este campo de lucha, pues desde la Casa del Migrante, porque déjame te comparto que este modelo de atención nosotros lo desarrollamos desde la Casa del Migrante Chihuahua y es aquí donde nosotros hacemos este modelo de intervención integral desde esta defensa y pues les apoyamos con estos retos, les acompañamos más que todo de una manera digna a enfrentar todos estos retos que tienen las personas que llegan hasta el norte del país. Inés, me gustaría preguntarte, hace unos momentos hablábamos con diversas casas y albergues de migrantes al sur del país, en específico en Tapachula. Quería preguntarte, ¿cuáles son las principales dificultades, las dificultades más comunes que ustedes identifican a las cuales se enfrentan las personas en contexto de movilidad en la frontera norte, ¿no? Que también, como bien señalas, pues no es lo mismo la atención que reciben las personas, por ejemplo, al sur del país, a una vez ya en el norte. Sí, los retos, creo que uno de los grandes retos, sobre todo en la zona norte, es que no tienen un libre tránsito. Esto quiere decir que a veces las personas, después de haber cruzado la frontera sur y de caminado por diferentes medios, llegar hasta el centro del país, para llegar al norte, la única alternativa inmediata que les queda es o continuar en el tren o caminar, porque desafortunadamente pues hemos visto cómo muchas concesiones de autobuses no les venden un boleto para seguir transitando por el país, aun cuando sabemos que pues hay que darle cumplimiento a esta suspensión otorgada en la sentencia interlocutoria de octubre del año pasado. Aún así se les niega a quienes de forma irregular están transitando por el país a obtener un boleto de autobús. Otro de los grandes retos, pues definitivamente es el tren. Nosotros lo vivimos como una experiencia muy cercana el año pasado, entre los últimos de noviembre y los primeros de diciembre, como el tren en esta estrategia que no sabemos desde dónde venga, empezaron a parar los vagones en parte del desierto de Chihuahua, y que ahí se quedaban abandonadas las personas. Llegamos a atender personas desde 300 hasta 1,000 personas abandonadas en el desierto de Chihuahua, sin comida, sin estar bajo un techo seguro, sin tener atención médica. Y algo bien interesante,
Emerson, es que en el norte tenemos el extremo de los climas, extremo de calor, extremo de Claro. frío. Entonces, ante esta situación climatológica también se vuelve un gran reto. Y algo también que viene a sumarse a estos retos complicados, pues es también que en Chihuahua no tenemos oficinas como en el sur, oficinas, por ejemplo, de representación de Comar. Todos los trámites los tenemos que hacer a través de las oficinas del Instituto Nacional de Migración, que en este caso también es una oficina alterna o que forma parte de la sede de Ciudad Juárez. Entonces, la dilación en los trámites de querer a veces llegar a solicitar el refugio o a buscar alguna alternativa para su regularización, pues también se complica más, hay más dilación en esto. Y pues definitivamente la desconfianza que hay de las personas en contexto de movilidad hacia la autoridad y las diferentes dependencias, independientemente de los niveles de gobierno. Creo que estos han sido los grandes retos, ¿no? La tardanza inclusive la tardanza que se ha dado después de tanto atravesar el país y esperar todavía una confirmación de esta aplicación CBP One, y que eso pues también les genera un estrés mayor a las personas que ya están llegando, que casi creen que están ya en la frontera y que pues todavía queda un largo tramo por recorrer. Así es, Inés, sin duda, pues estas adversidades que van desde los trámites, desde el acceso a una aplicación digital para los migrantes hasta cuestiones climáticas. Inés, invitamos a que pues nuestra audiencia pueda visitar su página 1 de 7 Migrando. Ahí pueden hacer también donaciones, ¿estoy en lo correcto? Completamente, les invitamos a que nos sigan en redes, estamos en Facebook como 1 de 7 Migrando, así todo con letra. Perfecto. Y también en Instagram como Casa del Migrante CUU. Les invitamos a que nos apoyen a seguir en este campo de lucha que es la migración, que acompañemos a esos niñas, niños, adolescentes, esas mujeres, inclusive esas mujeres embarazadas que están llegando a la Casa del Migrante, que dan a luz y que todavía les falta un tramo por recorrer, a estos hombres que definitivamente son valientes al atravesar este país, aún con todas sus dificultades. Les invitamos a que entren a nuestras redes sociales, sigan avanzando con nosotros en esta ayuda humanitaria, derecho humanista, que nos puedan apoyar con sus donativos y también invitar a las personas que quieran hacer voluntariado con nosotras, pues también bienvenidas a la Casa del Migrante Chihuahua. Muchísimas gracias, Inés. Ahí tenemos pues las redes sociales. Los invitamos a que las sigan y que puedan pues darse una vuelta sobre los servicios de 1 de 7 Migrando. Y ahora seguimos con este recorrido que ya hemos hecho desde el sur del país. ¿Y qué sigue? Llevamos 2 días en esta ciudad. Es enorme, es otra bestia saturada de autos, contaminación. Dormimos bajo puentes con otros migrantes. Pedimos ayuda en las avenidas y calles cercanas a las vías del tren. Somos invisibles. Nadie nos ve. Nadie nos ayuda. Conservo la estampa de mi virgencita. Le rezo todas las noches. Y si nos quedamos aquí, nos preguntamos mientras nos cubrimos de la lluvia torrencial debajo de un puente. No es nuestro destino. Tenemos que continuar con el viaje. Tenemos hambre. No hemos comido en un par de días. La bestia se detiene. Varias mujeres se acercan con canastos. Escucho que una de ellas, una mujer pequeña, morena, cabellos trenzados y manos arrugadas, ofrece algo que se llama zacahuil. ¿Qué es eso?, pregunto. Es masa martajada, con mezcla de chiles, carne de puerco y pollo, típico de San Luis Potosí. En verdad es una delicia. Ernestina y yo nos besamos. No sé cómo sucedió ni en qué momento, pero nuestros labios se unieron. Quizá siempre estuvieron juntos, pero ahora se atrevieron. Busco un cigarrillo para recordar aquellas tardes de viernes. No encuentro ninguno. Los 3 dientes que le faltan no son un impedimento para sonreír.
Ahora su sonrisa es una invitación para perderme en sus labios. Además de la estampa de la Virgencita de Suyapa, escondido y bien resguardado conservo mi radio. Lo enciendo. Logro captar una estación de música. En otra, un noticiero habla de las posturas de los gobiernos de México y los Estados Unidos sobre la situación de los migrantes. México tiene la red consular más grande en el mundo y la mayor parte están en los Estados Unidos, pero aún así no es suficiente. El presidente López Obrador ha señalado que los consulados deberían ser defensorías, no una especie de defensorías de nuestros paisanos. La bestia detiene su andar. Del paisaje árido aparecen 5 camionetas y 3 motocicletas. Los motores lastiman los oídos. Hombres con sombrero, botas extrañas y con armas que en mi vida había visto se acercan. El que parece el jefe, un hombre gordo, corpulento, de ojos vidriosos, ordena separar mujeres y niños y hombres. A punta de cañón nos ordena subir a las camionetas. ¿Qué es eso, cabrón? ¿Qué escondes? Pregunta el que imagino es el jefe. Nada, señor, es mi radio. Me lo quita, lo enciende, se escucha una canción, comienza a cantar. Está chingón, me gusta. Se lo lleva mientras canta la canción. Ni la violencia ni las heridas son obstáculo para sonreír. Ya lo escuchábamos hace unos momentos en este viaje de Ernestina, un viaje obligado. Y para continuar en este viaje migrante, me da mucho gusto enlazarme con Marisa Limón Garza y Cristal Sandoval, ambas de las America's Immigrant Advocacy Center de El Paso, Texas. ¿Qué tal, Marisa, Cristal? Bienvenidas. Hola, gracias por la invitación. Hola, gracias por la invitación. Pues me gustaría arrancar esta parte final de nuestro recorrido, de nuestro viaje, sobre un tema que ha estado ocupando pues los medios de comunicación y desde luego las discusiones políticas. Y estoy hablando pues de no solo de la actual contienda hacia la Casa Blanca en los Estados Unidos, sino en específico sobre el discurso de odio que hemos visto no solo por parte del candidato republicano Donald Trump, sino también por parte de diversos gobernadores republicanos, en específico, por ejemplo, Greg Abbott, un gobernador que pues ha implementado e impulsado diversas legislaciones en contra de los migrantes y pues se ha convertido en una especie de referente y de modelo a seguir para otros gobernadores. Marisa, ¿cómo entender este fenómeno donde el discurso de odio y del racismo parece prevalecer por encima pues, de la defensa de los derechos de los migrantes? Pues lamentablemente los Estados Unidos tienen una gran historia de ser súper racistas y xenófobas. Entonces, el tratamiento de estas personas en contexto de movilidad y personas en la frontera resulta en mucho daño. Entonces, para nosotros lo estamos viendo como un juego político que está continuando a varios niveles, si es el gobierno federal en este momento, otros tipos de gobierno, también estatal. Entonces, para nosotros refleja un momento de un rechazo, lamentablemente, de estas personas y de cómo podemos avanzar como una región y responder a la realidad que sí pedir asilo, sí pedir este tipo de seguridad es completamente legal, pero en la frente de tanto xenofobia y tanto racismo se ha resultado que es más difícil día tras día tras día. Entonces, por eso aquí las Américas Centro de Apoyo a Migrantes está aquí para continuar con nuestra abogacía
para tal vez determinar y cambiar con estas leyes y tener un futuro más beneficial para todos. Sabemos que sí hay mucha necesidad, aunque sabemos que en este momento hay también restricciones muy grandes para las personas en este contexto en la frontera. Entonces, para nosotros queremos avanzar y tener ese camino otra vez para las personas y que está muy abierto a las familias y los individuos que están llegando a la frontera, específicamente entre El Paso y Ciudad Juárez, Chihuahua. Eso es donde nos encontramos. Claro. Cristal, ¿cuál es el trabajo que desde las Americas Immigrant Advocacy Center se ha realizado? ¿Tú has percibido que se ha cambiado o modificado de alguna manera cómo la gente de la zona, de la región, percibe a la migración? ¿Cómo lo has visto en los últimos años? Claro, ha cambiado durante los años, es un tema que ha estado no solo en los últimos años, sino en las últimas décadas, muy latente y obviamente ha crecido de muchas maneras, no nada más en temas de migración, sino también, como lo comentó Marisa, en temas de xenofobia, en temas de la crueldad, de las cosas a las que se están enfrentando los hermanos migrantes día con día, de las políticas migratorias más fuertes, cada vez más restrictivas y que ponen a las personas en peligro, ¿no? Claro, y Marisa, me gustaría preguntarte, desde tu punto de vista, ¿qué escenario vislumbras, por ejemplo, en el corto plazo? Las elecciones en los Estados Unidos son el próximo noviembre. ¿Tú ves algún cambio, por ejemplo, en la relación de ONGs, de las organizaciones de la sociedad civil respecto a los gobiernos estatales? ¿Ustedes cómo lo han vivido sobre pues, políticas que han impulsado no solo el estado de Texas, sino incluso en estados demócratas como Arizona? También vemos Florida, diversas legislaciones en contra de los migrantes. ¿Ven una mayor hostilidad hacia organizaciones en favor de los migrantes? Sí, así es lo que estamos viendo. Es un momento muy difícil para organizaciones, incluso que cada quien que está pro inmigrante, pro persona, en este contexto de movilidad, es como un rechazo que estamos viviendo. Entonces, para nosotros es continuar a trabajar con estas personas en esta situación y también continuar con el trabajo de nuestra abogacía en las legislaturas, en cada vez en estatal y federal, para que se puedan entender la realidad de las personas y los derechos que ellos sí tienen, porque para nosotros esos papeles son súper importantes y reconocemos que en cada estado hay una diferente realidad. Estamos en un momento súper político, obviamente, donde todo está en juego y estamos viendo qué puede pasar. Ojalá tenemos más paz y tranquilidad, pero estamos viendo que es un momento muy difícil para personas en este contexto, específicamente en los Estados Unidos. Obviamente hay mucho racismo contra personas en este momento, por ejemplo, haitianos que estamos viendo en el estado de Ohio y Claro. unas rumores muy feas. Entonces, para nosotros es continuar y ver que estas personas tienen derechos, que no se enfrentan con este tipo de racismo y continuamos alineados a su lado y continuamos avanzando en un movimiento en total. Claro. Y Cristal, ¿tú percibes lo mismo? Me quedan 30 segunditos. Me indican qué balance hacer sobre pues semanas complicadas de cara a los próximos comicios, donde pues Donald Trump está prácticamente empatado de momento con Kamala Harris. Sí, claro, yo percibo lo mismo, como comenta Marisa, es importante eh, ver todas estas cosas que obviamente se están creando desde una perspectiva sumamente racista, sumamente xenófoba, muchas basadas en mentiras, ¿verdad? En cosas que no son ciertas y estar muy al pendientes de que estamos en un momento muy importante en donde nos tenemos que abrazar como comunidad, como Claro. personas que estamos en este movimiento acompañando a otras personas que están migrando
incluso entre organizaciones, ¿no? Estar muy fuertes dentro de pues esta lucha que es un acompañamiento a nuestros hermanos y hermanas migrantes, específicamente, como lo dijo Marisa, aquellas personas que de raza negra, indígenas, personas que están muy altamente vulnerables. Ya el migrar te pone en una vulnerabilidad, pero altamente vulnerables más que eso, ¿no? Sin duda, Entonces, sí es muy... Cristal, Marisa, muchísimas gracias por estar en este programa de Altavoz Radio en colaboración con Radio Progreso Honduras y TV Migrante. Nos llega La Guillotina. Muchas gracias por sintonizarse a este programa especial. Ernestina, un viaje obligado. Yo soy Emerson Segura. No se olvide a seguirnos por las redes sociales de Altavoz Radio. Nos vemos. Hasta la próxima. Un programa sobre migración entre Radio Progreso de Honduras y Altavoz Radio.